buenas noches, hermanos, donde quiera que estén. Amén. Vamos a orar. Amén. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a usted con el único propósito de darle gracias por todas y cada una de las bendiciones que estamos recibiendo a pesar de la pandemia. Gracias, Padre, porque de todas formas también podemos reunirnos y tener palabra. También por las peticiones que esta noche le van a ser elevadas, Padre, por favor, escúchelas como un ruego que siempre le hacemos miércoles a miércoles, Padre. Algunas ya las respondió y gracias por ello, y las que aún no, pues sabemos que es a su tiempo y no al nuestro. Por todo lo que vayamos a hacer esta noche, sea dirigido por usted por medio de nuestras personas. En el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar cantándole al Señor el himno 230. Grande es tu fidelidad. 230. Amén. Bien, cantemos pues. Oh Dios eterno, tu misericordia
Enseguida vamos a dar la bienvenida y los anuncios por el pastor Zairo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos Amén. contentos por estar esta vez, una vez más, de poder llevar el mensaje de su palabra y poder tener un día más de estudio bíblico y oración. Dios bendiga a aquellos que se están conectando, a aquellos que están pendientes de la transmisión de nuestra iglesia y sobre todo saber de que el Señor es el que nos tiene ahora aquí en este momento. Amén. Querido amigo, te saludamos, nuestros hermanos aquí. Estamos muy contentos de saber de ustedes y rápidamente anunciarte que probablemente en esta semana ya se termine la programación de lo que hemos hablado en cuanto a podernos reunir en el templo, ¿verdad? Amén. Probablemente la otra semana tenemos una claridad de lo que va a suceder, cómo se va a reunir. Según algunos datos se está diciendo, ¿verdad?, que habrá un límite de personas o los días que se van a reunir también, pero eso lo vamos a tener más claro, querido amigo y hermano, la otra semana. De esa manera yo voy a anunciarte, te voy a notificar cómo nos vamos a reorganizar y poder estar pendientes y poder nuevamente activarnos, buscando las circunstancias que estemos viviendo, sino que recordando que este momento es donde tenemos que anhelar estar en la iglesia. Amén. Anhelar en el lugar que Dios nos ha dado, en el atrio donde Dios nos ha puesto para poder glorificarle. Querido amigo, el diablo está feliz porque no nos estamos reuniendo. Él está aplaudiendo ahorita toda artimaña para que nosotros no podamos estar reunidos y glorificar el nombre del Señor en el lugar que estemos. Porque es estar aquí en casa, de repente, no creas, muchas veces hay mucha distracción. Tocan el portón, ahí llega el vecino a hablarte, o toca el portón y es Electra, ¿verdad?, cobrándote. Toca el portón y llega no sé quién más y un montón de cosas que te está llegando, y al final, querido amigo, no tienes una devoción de poder estar pendiente más claro en el mensaje de su palabra. Mientras estando en el templo, ahí no hay nada de distracción que vamos a poder tener. Oremos para que esto se solucione, podamos resolver estos problemas que estemos viviendo y podamos todos estar animados para estar ahí juntos en el templo, ¿verdad? Así que esto lo estaremos dando. Yo creo que ya el lunes tendremos ¿qué fecha dijeron? El 2 de junio. 2 de junio ya ellos tienen claro qué es lo que va a ser el calendario a proseguir para este mes, ¿verdad? Y oremos al Señor que sea el mejor calendario, hermanos. Y podamos nosotros estar ahí en esa pendiente noticia para poder reunirnos, ¿verdad? Y no se desanime, hermanos. Estén pendientes, ánimo, querido amigo y hermano. Estamos tratando de que todo salga bien y que todo nos pueda solucionar como Dios nos demanda en su palabra. Así que estos son los anuncios. Anunciarte, el domingo estaremos en la escuela dominical a las 10 y en la noche a las 5:30 el culto evangelístico. Así que te saludamos nuevamente y saludo a los hermanos, ¿verdad? Nuevamente. Dios te bendiga. Amén, amén. Bien, ahora vamos a dar paso al himno 313, Abre mis ojos, en el cual vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón. Dirigida por el pastor Zairo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. No antes, siempre notifico
ten ahí presente tu hoja de notas para poder hacer tus apuntes, al mismo tiempo tener la palabra de Dios al lado tuyo para poder estar pendiente del mensaje y de lo que nosotros vamos a hablar en este momento. Así que hoy vamos a tratar un tema muy importante. Yo desearía que este tema que vamos a tratar se llevara más tiempo, pero el tiempo es corto, pero más adelante lo vamos a hacer en una enseñanza más de conferencia en nuestra iglesia, que vamos a impartirlo. Pero yo quiero hablar esta tarde, esta noche, sobre un tema que debe de saber usted, debe de entenderlo bien. Probablemente muchos están bien errados, equivocados, por ignorancia, no porque ya lo saben, sino porque muchas veces hay ignorancia y no escudriñamos la palabra de Dios, dejamos de leerlo. Entonces quiero que vayamos al libro de Primero de Samuel, en el Antiguo Testamento. Este tema es importante para cada uno de nosotros. Primero de Samuel, en el capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 16, verso del 14 al 23. Capítulo 16 de Primero de Samuel, verso del 14 al 23 vamos a leer. Capítulo 16, verso 14 al 23. Lo vamos a hacer de una manera antifonal y hoy vamos a tratar un tema importante a la luz de su palabra. Cuando hablamos sobre la música en la iglesia, cuando hablamos sobre lo que debe de sonar en la iglesia, que hoy en día muchos están cayendo en un déficit de la sana doctrina y han olvidado, tal vez probablemente, están dejando que el mundo ya esté en la iglesia. Y hoy es importante que veamos algo referente a este tema que Dios le debe de agradar y que Dios le agrada desde un inicio hasta este tiempo. Primero de Samuel, capítulo 16, verso del 14 al 23. Yo leo el primer versículo y usted continúa el siguiente. Dice la Biblia: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Todos el 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vuelvo a repetir aquí. ¿Será que aquí dice David tomaba, o mejor dicho, en el 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, un espíritu malo, David tocaba la batería, dice ahí? No, el arpa. El arpa, y lo tocaba con su mano. Hoy vamos a tratar un tema importante, que debemos de saberlo, y que debemos de aplicarnos a nuestras vidas espirituales como iglesia, como líderes, como pastores, y que tengamos cuidado a quién nosotros vamos a tener al frente, al quién el que va a estar tocando, porque Dios nos enseña pautas y nos enseña elementos importantes que debemos de tener claro referente a este tema. Vamos a orar y vamos a entrar al tema. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos diste nuevamente. Te glorificamos, te honramos, Señor, te edificamos, te proclamamos.
reconociendo fielmente que necesitamos de ti, Señor, para poder seguir adelante. Padre, toma mi vida en tus manos, mi mente, mi corazón, que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra predicada, en la cual hoy nosotros vamos a enseñar a cada uno de nuestros hermanos que nos estén viendo esta noche. Padre, bendice nuestras vidas. Gracias por aquellos, Señor, que tú les has dado la oportunidad de poder seguir adelante en medio de esta crisis y de reconocer grandemente lo que tú puedes hacer con nuestras vidas, Señor. Padre, erradica este mal para poder nosotros volvernos a reunir, Señor. Erradica completamente esta situación para que vosotros podamos estar en el lugar sagrado que tú nos has asignado, que es tu santo templo, Señor. Gracias por este momento donde vamos a enseñar tu palabra y que seas tú que me use, que yo solamente sea tu instrumento. Nada más, Señor. Lo demás tú lo haces a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Querido amigo, Dios nos enseña algo muy importante. Saludamos a nuestros hermanos, especialmente hoy creo que está cumpliendo una de nuestras miembros de nuestra iglesia años. Nuestra hermana Astrid está cumpliendo años. Amén. Muchas felicidades y que Dios bendiga grandemente Amén. su vida esta noche. Hermanos, volviendo al texto original aquí de este pasaje, se fijaron algo importante en ese verso 23 de Samuel. Y dice que cuando ese espíritu malo estaba atormentando la vida de Saúl, dice que venía sobre Saúl ese espíritu demoníaco, un espíritu que estorbó porque Dios abandonó a Saúl por no hacer lo correcto delante de Dios y lo dejó a un lado y lo atormentó a través de este espíritu malo. Pero la única cosa que tranquilizaba a ese espíritu malo en la vida de este hombre era un instrumento musical, la música de un arpa. Pero en este pasaje encontramos una advertencia del elemento fundamental que debe de existir ahora en el creyente, como la música e instrumentos correctos dentro de la iglesia que alaba y ensalza al Señor, donde ahuyenta al enemigo, donde el diablo y sus demonios no aguantan los himnos bíblicos que el creyente pueda realizar. No soporta, porque la música correcta de Dios tiene poder, querido amigo y hermano. Y esta noche hemos titulado el sermón, rápidamente lo he llamado, la música que agrada a Dios. Y grandemente puedo decirte categóricamente, este es un tema maravilloso que yo le doy gracias a Dios por poderlo conocer bien, por poderlo tomar en mis manos y en mi vida. Y darle gracias a Dios por el talento y el privilegio que Dios me dio a través de conocer la música y tener unos padres que me inculcaron desde niño lo que es el tema de la música. Poder tocar un instrumento es valioso y honroso para poder glorificar el nombre de Dios, hermano. Quiero decirte, hermano y hermana, esta noche, que las convicciones que yo he tenido respecto a la música, estando convencido que una de las razones que las iglesias hoy en día no tienen decisiones firmes es porque la música que antecede a las predicaciones son malas. Hablando de las iglesias fundamentales, hoy mismo quiero decirte esto, que hacemos invitación, que pasemos al altar para hacer decisiones. Ahora, ¿por qué los hermanos toman decisiones en el altar y hasta lloran, se conmueven, parecen esas decisiones firmes y a la vuelta de la esquina sueltan esas convicciones, no cambian, no cumplen esas promesas y los cristianos tardan mucho tiempo en cambiar la transición de mundano a una persona consagrada? Ahora bien, yo creo, querido hermano y amigo, sin duda alguna, que una clave importante, o mejor dicho, la clave más importante es por la mala música que entonamos en nuestras congregaciones hoy en día, en nuestras familias y hasta en nuestra propia vida personal, el tipo de música que nosotros alimentamos. Quiero decirte esta tarde y esta noche
que vamos a estudiar 3 elementos fundamentales de la música que agrada a Dios. 3 elementos que la música que Dios le agrada. La conocemos firmemente, lo que es la melodía, lo que es la armonía y lo que es el ritmo. Y vamos a ver esos 3 elementos en el desglose de todo este tema. ¿Por qué es importante estudiarlos? ¿Y por qué es importante reconocer verdaderamente la música que agrada a Dios? Número 1, vamos a decir, la música que agrada a Dios es por lo que produce la melodía. Quiero que miremos el verso 23 nuevamente del capítulo 16 de 1 de Samuel. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el, ¿qué dice ahí? El arpa. Yo les dije al principio, repitiéndolo nuevamente, que traía la batería, traía la guitarra eléctrica, traía todos esos instrumentos que de repente están fuera de orden bíblico. Miren, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Un arpa es un instrumento de varias cuerdas. Su mano izquierda toca los bajos, las notas graves, las notas agudas con su mano derecha. Y esos son instrumentos especialmente tan completos que no necesitaba de una batería ahí al lado. Ahora bien, la melodía, quiero decirte, cuando hablamos que la música que agrada a Dios es por lo que debe de producir la melodía. Ahora, primero conozcamos qué es melodía. ¿Qué es melodía? La melodía, querido amigo y hermano, es un conjunto de sonidos que van sonando sucesivamente, uno después de otro, agradable, no desagradable ni incluso agitante, agradable, con una identidad, con un sentido propio, orden. También los silencios ahí van incluidos en la melodía, forman parte de la estructura de la música y poniendo pausa en todo esto es para agradar a nuestros oídos. Ahora bien, cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl aquí, alguien tuvo la idea que trajera a una persona que ejecutara un instrumento musical. Y curiosamente le trajeron un instrumento llamado el arpa. No le trajeron una batería, vuelvo a repetirlo. No le trajeron guitarras. Tungi, 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 guitarras. Le llevaron un arpa. Y dice la Biblia que cuando venía el espíritu malo sobre Saúl, David empezaba a ejecutar el arpa. La música que agradaba a Dios. El instrumento que apaciguaba lo que estaba pasando Saúl ahí. Ahora bien, y la música empezaba a tener unos efectos que alcanzaban ahí a transformar a la vida de Saúl. Y en breves instantes cambiaba la manera de pensar. Miren nuevamente el verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía, ¿qué dice ahí? Alivio. Alivio. Y estaba, ¿qué? Peor. Mejor. Y el espíritu malo, dice ahí, se apartaba de él. ¿Qué pasaba con Saúl? Él tenía alivio. Él estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Él tenía alivio, quiere decir que se sentía mejor físicamente. Ahora, Saúl no solo estaba aliviado, sino que estaba mejor. Eso quiere decir que, número 1, vamos a decir que el alma se tranquilizaba. El alma de esta persona se tranquilizaba. Amigo y hermano, ¿cómo es posible que hoy en las iglesias a nivel, vamos a tomar de nuestras iglesias fundamentales, yo pueda poner en el púlpito, hago un drama y yo pongo una pista donde haya música de trasfondo del mundo, solo porque la música transmite de ser campeón, pero no ven el trasfondo de quién es el compositor de esa música y a dónde va dirigida esa música adorando? Es un drama, es algo dramático.
La música que debe de estar en la iglesia es la música que agrada a Dios, que alivia el alma. En esta ocasión el alma de Saúl se tranquilizaba. ¿Se imaginan ustedes que le hubieran traído una batería a Saúl? ¿Qué creen ustedes que sucedería ahí? Su alma no estuviera tranquila. Ahora aquí nos está dando el Señor que la melodía es un sonido que va a sonar, que va a quedar. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud. Eso es la música, la melodía que va a llegar a tu mente y a tu corazón. Número 2, no solo estaba aliviado Saúl aquí, sino que estaba mejor. Eso quiere decir que el alma se tranquilizaba. Número 2, que emocionalmente se apaciguaba. Miren el verso 23 nuevamente, dice ahí, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba, dice ahí, mejor. Emocionalmente estaba mejor. Más adelante vamos a hablar sobre esa emoción, porque la música también puede llevarte a que llores. Cuando conquistaste a tu esposa, a tu novia, que le cantaste, tocaste la emoción. Pero aquí Dios nos enseña que había un hombre que emocionalmente estaba apaciguado, tranquilo. Vean ustedes qué interesante esto. Ahora, número 3, aparte de estar aliviado, que su alma estaba tranquila, que estaba emocionalmente apaciguado. Número 3, el espíritu malo se apartaba de él. Que el espíritu malo se apartaba de él. Miren el verso 23, dice ahí, en la última parte, y el espíritu malo, ¿qué dice ahí? Se apartaba de él. ¿Se fijaron? ¿Cómo yo voy a apartar lo malo dentro de las iglesias teniendo una música fuera del orden bíblico, que ni se escuche lo que la letra está diciendo? Hasta puede decir incluso la letra, pero como la batería es el principal ahí, el más fuerte, resonante, y están gritando, y tungue, dice, si el diablo entra a tu corazón, dígale que no, que dígale que sí, y usted no se da cuenta de lo que está diciendo, porque lo que está arriba de todo esto es los instrumentos musicales. Mientras el arpa está aquí, está penetrando y está sacando demonios de la iglesia. ¿Por qué? Porque no soporta el diablo la música bíblica, el instrumento bíblico que agrada a Dios. ¿Se fijan qué diferencia es esto? Ahora bien, esto quiere decir que su espíritu, ¿sabe cómo salía el espíritu de cuando dice y el espíritu malo se apartaba de él? Quiere decir que su espíritu salía ya edificado, el de Saúl. Su espíritu salía edificado. ¿Sabían que la música, hermanos y amigos, afecta el cuerpo? ¿Sabían que la música afecta el alma? ¿Sabían que la música afecta el espíritu? Dios es músico, querido amigo y hermano. Amén. Amén. Cuando decimos esto, ¿sabe por qué lo digo categóricamente? Es porque Él ama la música. Dios creó la música. El hombre no es capaz de crear las bellezas tan profundas como Dios la hizo. El hombre lo que está haciendo es descubriendo lo que ya Dios hizo y lo que inventó. Cuando el Edén fue creado, ¿se acuerdan del huerto del Edén? Adán se levantaba todo el tiempo por las mañanas. ¿Y sabe usted lo que Adán escuchaba? Una gran sinfonía. Oh, pastor, ¿cómo es posible que va a escuchar una sinfonía? Primero vamos a definir qué es sinfonía. Sinfonía, hermanos, tiene origen de la palabra griega que dice sinfonía. Y la palabra sinfonía significaba notas sonando en armonía. Muchas notas musicales sonando en el orden, en armonía. Que es un tipo de composición musical también la sinfonía, que lleva 4 movimientos. Cada uno con momentos y estructuras diferentes, en orden, con reglas, con limitaciones. Y una sinfonía abarca muchos instrumentos también, porque la sinfonía puede incluir el área de percusiones, donde están los instrumentos de sonido no determinado
e indeterminados que no tienen sonido. Los instrumentos de percusión hay, los indeterminados no tienen sonido, solamente es ruido, golpe. Y los sonidos determinados de percusión sí tienen notas musicales, como los timbales. Ustedes se fijan, los que han ido a un concierto, yo estuve mucho tiempo tocando en las orquestas sinfónicas. Cuando tocábamos las sinfonías del compositor Ludwig van Beethoven, sabíamos bien que el director es el que llevaba completamente la dirección y dirigido conforme a lo que la dirección estaba realizada. Pero no era desde el principio que se escuchaban los timbales y toda la percusión en acción, no. Cuando mirábamos que todos los cuerdas, los violines estaban tocando, el director daba una señal. Ahí entraba el triángulo. ¡Cling! Solo una vez. Ahí entraba la percusión. Los timbales. Ahí entraba cualquier instrumento. El gongs. Pero no estuvo todo desde el principio. Tum, 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 tum. Tenía su limitancia. ¿Por qué razón te digo esto? ¿De dónde escuchaba Adán una sinfonía? Cuando me diga usted, pastor, yo no estaba en la orquesta ahí. Cuando cayó el diluvio en la tierra, dice la Biblia que las cataratas de los cielos fueron abiertas y cayeron ante el diluvio. Y no había lluvia, recuerden que no había lluvia. Más bien, subía un vapor de la tierra, y eso quiere decir, al globo terráqueo lo cubría de una capa de agua inmensa. Y una de las funciones de esa capa era una gigantesca antena que percibía los sonidos y hacía de esta tierra un precioso ambiente para la música. ¿Por qué te digo esto? Cuando escuchamos los trinos de los pajaritos, usted levántese muy de mañana y escuche los pajaritos. Miren los pajaritos cantando. No escuchamos, usted y yo, y no percibimos todo lo que los pajaritos están entonando. Y otros por ahí. Y hacen sonidos. Y no lo percibimos. No somos capaces. Y la antena que percibía los sonidos de los campos en aquella época, de los bosques, de las plantas, de los animales, de los arroyeros, eso formaba una sinfonía. Y por allá, el agua cayendo. Todo eso era una sinfonía. Ustedes sabían que ahora han existido compositores que han utilizado el ambiente para crear una sinfonía. Y comienzan a dirigir. Hacen la pieza musical y hacen, en esta parte va a cantar los pajaritos, en esta parte va a cantar el león, en esta parte va a cantar el perro. ¿Cómo va a ser eso? Combinando todo eso. Adán todas las mañanas se levantaba y escuchaba una gran sinfonía en el orden. Por la tarde, ¿sabe qué hacía Adán? Los árboles del campo producían sonido que eran para los habitantes del Edén. Esas eran verdaderas sinfonías musicales, hermano. Dice la Biblia que los árboles del campo dan palmadas de aplauso. Miren lo que dice Isaías 55:12. Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis, y con paz, dice, seréis vueltos. Los montes y los collados le levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán, ¿qué dice ahí? Palmadas de aplauso. Miren qué bonito. ¿Se fijan? Esta era una canción. También los bosques cantan. ¿Sabían ustedes que los bosques cantan? Oh, pastores, no puede ser eso. Sí, todo esto era un orden de Dios. Miren el Salmo 65:13. 65:13. Dirá usted, pastor, ¿cómo es posible que van a cantar los bosques? Sí cantan, porque la Biblia me lo enseña.
No por lo que tú digas, sí porque la Biblia lo enseña. Salmo 65:13. Mire lo que dice. Se visten las manadas de manadas, ¿los que dice ahí? Los llanos. Los llanos. Estamos hablando de los bosques ahí, mire, Sí. llano. Y los valles se cubren de ¿qué dice ahí? Grano. Y dan voces de ¿qué? Júbilo. Eso es cantar, ¿ve? Cantar. Y aún, ¿qué dice ahí? Canta. Cantan. ¿Se fijan? ¿Sabían también que las estrellas cantan? Oh, no puede ser, pastor. Sí. Miren el Salmo 148:3. ¿Cómo dice? Alabadle sol y luna. O sea, alabarle es cantar. Eso significa la palabra alabarle. Salmo 148:3. Miren, alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas. Miren, lucientes, ¿qué dice ahí? Estrella. Cantar, miren. Esto producen sonidos. ¿Saben qué le voy a decir ahora a los que son estudiosos, filosóficos? Que el hombre llamado matemático, llamado Pitágoras, que fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro, legítimo. Oh, pastor, ¿sabe eso? Sí. Hace mucho tiempo atrás dijo estas palabras, que las estrellas producen sonido. Eso lo dijo Pitágoras. ¿Se fijan? Las estrellas. Y fue el primero que lo dijo. Puedes investigarlo si quieres. Puedes investigarlo. Por eso cuando llegaba la noche, en Adán y Eva ya, en el huerto, y miraban las estrellas ahí, qué bonito las estrellas, escuchaban otra sinfonía. La sinfonía de las estrellas. Mire lo que dice Job 38:7, querido hermano y amigo. Job 38:7. Cuando alababan, dice, o sea, cantan, todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos del Dios. ¿Se fijan? Cuando alababan, cuando cantaban. Por eso hoy día, hermanos, hoy en día tenemos gran distorsión de los elementos de la música, que no nos damos cuenta de las profundidades de la Biblia. Qué gran distorsión tenemos en las iglesias hoy en día sobre la música. Y te voy a decir categóricamente, iglesias fundamentales ya no usan himnarios, ponen coritos allá enfrente en una pantalla, y se ha dejado el himnario. Cuando siglos atrás, lo que las iglesias usaban era un himnario. En aquel tiempo se usaban himnarios. Hoy pocas iglesias tienen la función de lo que hoy llamamos un himnario. Yo te quiero decir, nuestra iglesia nunca va a cambiar este libro que es el himnario que conforma la iglesia. ¿Sabe que la música tiene un elemento importante y un propósito dentro del servicio de la iglesia? Es importantísimo. Oh, hermano, hoy en día se ha perdido esto. Los elementos musicales tienen un propósito de poder escuchar a Dios. Imagínense, escuchar más la batería, no van a poder escuchar a Dios. Por eso la melodía es un sonido que se entiende. Firme hacia adelante, huestes de la fe. Y se imagina esto. Firme hacia adelante. Yo quiero ser. ¿Se fijan en eso? ¿Qué es lo que está sintiendo usted? Carne. Se ha perdido el propósito. Ya no escuchan la voz de Dios porque ya no tienen la música verdadera en la iglesia. Claramente, no desordenadamente, la música tiene un propósito. El ambiente y los cielos y la tierra están creados en base a los elementos musicales, de modo con el hombre en la mente de Dios fuese creado para glorificar el nombre de Dios. El diablo se ha robado la música que a Dios le pertenece, querido hermano. El diablo ha agarrado esos elementos como la melodía y la ha metido en el mundo, y ahora el mundo está dentro de la iglesia ahora. Y la ha distorsionado y la ha aplicado y la ha incrustado en los corazones del hombre cristiano de manera tal
que nuestras voces ya no glorifican a Dios. Y nuestros cultos, nuestros servicios, nuestras reuniones congregacionales no pueden resultar efecto suficiente por la mala música que tenemos en las iglesias. ¿Saben qué están haciendo hoy? Pastores. Ese es un buen músico. Hay que traerlo. Y viene, no, es que ya se convirtió, y pasa al frente en el púlpito, hermanos, y con el pelo largo, con un arito aquí que ya se lo quitó de repente. Hoy glorificaré a Dios, y tal vez fue el mejor baterista de allá de un grupo mundano, no sé qué le pueda decir usted. Y cuando regresa, va a la iglesia, y ese baterista, como vienen a nuestras iglesias y no hay más que un instrumento que es el piano, y ya no hay más, y como es baterista, viene, lo incrusta, y ya después está cantando firme se adela, y el pastor, como dice que buen músico, el famoso músico se convirtió. Pues nosotros tuvimos, yo no viví esa experiencia, pero mis hermanos me contaron de un personaje de nuestro país cantando en el mundo. Creímos que estaba dentro del cristianismo, se bautiza en nuestra iglesia fundamental y ahora vuelve otra vez al mundo. Como en la iglesia no se pudo cantar el tal merengue, el tal punta, no se pudo entrar. ¿Por qué razón, querido amigo, es importante entender esto? Tengamos cuidado, pastores, quienes deben de estar al frente. En el Antiguo Testamento, el músico que estaba ahí en la iglesia, en el lugar, en el templo, eran preparados. 5 años los tenían preparados y aislados para conservar una vida que glorificara su alma, su espíritu, y que su mente fuera para exaltar el nombre de Dios. Cuidado, querido amigo y hermano. Número 2, vamos a ver, ya vimos la melodía, ¿qué función hace? Tiene que ser entendible a nuestra mente y a nuestro corazón y que exalte el nombre de Dios. Segunda cosa, ese es el primer elemento. El segundo elemento, la música que agrada a Dios, es por lo que produce el ritmo. Ya vimos la melodía, ahora vamos a hablar del ritmo. Miren el capítulo 17 ahora de 1 de Samuel, hasta el verso 23. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno, que dice ahí, que toque bien, y traédmelo. Verso 18 del 1 de Samuel, capítulo 16. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él tomó, y él le amó mucho, y le hizo su paje de arma. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Saben que la palabra, el elemento de la música, cuando hablamos de melodía, varios sonidos mezclados en armonía, varios sonidos que llegan a tu mente, a tu corazón y son entendibles. Ahora hablamos del ritmo como segundo elemento. El ritmo, musicalmente, es la práctica y se refiere a la acentuación del sonido, lo que va a acentuar el sonido, lo que va a marcar el tiempo, la velocidad, el ritmo, la nota, las figuras musicales que se van a usar en el momento en que vamos a demostrar la música. Y la palabra ritmos viene del vocablo latino que se dice ritmus, y las notas y los silencios van incluidas en el ritmo, y a lo largo de la melodía o de una melodía
se define el ritmo de la misma por medio de esta figura, el tiempo que va a llevar. Ahora, quiero hablarte sobre esto, porque es importante entender este término de ritmo y qué es lo que está haciendo más énfasis. Quiero que vayamos al libro de Primero de Crónicas, adelantito, Primero de Crónicas, capítulo 15. Miren el versículo 16, capítulo 15, verso 16 al 24. Primero de Crónicas, capítulo 15, verso del 16 al 24. Miren la música en el templo de Salomón en el Antiguo Testamento, lo que nos enseña aquí. Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas, que se designase de sus hermanos a cantores, con instrumentos de música. ¿Cuáles son ahí? Salterios, arpas, símbolos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Ya vamos a explicar sobre estos instrumentos. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elefelejú, Mignías, Obed Edom y Heile, los porteros, y así Emán, Asaf y Etán, que eran, ¿qué dice ahí? Cantores. Sonaban símbolos de bronce. Y Zacarías, Aziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot. Quiero hablar después de esa palabra Alamot. Matatías, Elifelejú, Mignías, Obed Edom, Heil y Azarías tenían arpa, ¿qué dice ahí? Afinar en la octava para dirigir, una octava arriba de la tonalidad, de seguro del tono de esa misma nota. Y Kenanías, ¿qué era Kenanías? Principal de los levitas. Es el que dirigías. Es el director, el que canta, el Juan que canta aquí cuando dirige nuestros himnos. Fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido. El que está ahí arriba tiene que entender lo que está haciendo. No tiene que venir y que diga que loco lo que está haciendo ahí, que eso es lo que está haciendo. Tiene que estar estudiado, entendido lo que va a hacer cuando va a transmitir. No es cualquier persona, es un hombre de Dios, consagrado a Dios y entiende el tema de lo que le agrada a Dios. Sí. Esto es. Y mire lo que dice el verso 23. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y el verso 24. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amisaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdote. ¿Tocaban ellos qué? Las trompetas delante del arca de Dios. Obed, Edom y Jeías eran también porteros del arca. Hermanos, más adelante vamos a desglosar lo que tengan muy claro. Apunten ese pasaje sobre esto, lo que estamos hablando de cómo era el orden, cómo se tenía que organizar lo que iban a estar frente a lo que era la dirección. Miramos más adelante, segundo de Crónicas, en el capítulo 5, referente a lo que estamos hablando. Tengan al margen el capítulo, el tema, el pasaje anterior también, pero va relacionado con esto mismo. Segundo de Crónicas, capítulo 5, vean los versos del 11 al 14. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, o sea, ellos tenían que ser preparados. Como les dije, 5 años duraban los levitas, están preparados, encerrados, consagrando su vida a Dios. Mire, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido, ¿qué dice ahí? Santificados. Y no guardaban, ¿qué dice ahí? Sus turnos. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Enam, los que hablamos anteriormente, y los de Jedutum, juntamente con sus hijos, miren, con sus familias, todos, y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al orientar del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban, dice ahí,
Trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, ¿para qué? Alabar y dar gracias. Y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de, ¿qué dice ahí? De una nube. Nube, la casa de Jehová. No con la percusión, la batería que hoy están metiendo, que no se entiende cuando están cantando. Y están cantando a saber qué es lo que dice la letra, y están diciendo macháquele la cola no sé a quién, y van más y el ritmo está por otro lado, que no se entiende. Y en esos lugares no se llena de nube la gloria de Jehová, porque no está lo que Dios le agrada, el orden que Dios le agrada. Y miren el verso 14, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, miren, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hermanos, cuando nosotros cantemos en nuestras iglesias, pongamos como regla esto: tomémoslo respeto a nuestros himnos. Espera, vamos a cantar un himno mientras viene el hermano aquel que no ha venido a tiempo, y meten el himno como que fuera el Salvador, el que va a rellenar el programa. El himno es lo que glorifica y va a llenar de la nube de la bendición de un Dios que se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No es cualquier cosa que lo cual nosotros vamos a cantar. Y cuando cantemos en nuestros templos, no andemos caminando y cante a Dios. Porque hay personas que están en nuestra iglesia y pareciera que son mudos. Pero cuando están fuera de la iglesia, demuestran que no son mudos. Pero sí van a cantar la canción del mundo. Y están ahí. Querido hermano, ¿qué es lo que llenó la nube la casa de Jehová? De nube la casa de Jehová. La música. La música que se estaba ejecutando allí. En ese lugar, la música que estaba entonándose es la que llenó de la presencia de Jehová en ese lugar. Usted dirá, ellos son judíos, pastor, ellos son del Antiguo Testamento, esos son viejos ya, hoy estamos en el año 2020. Son épocas diferentes. No se encierren en esa tradición antigua, falsa, más que todo no falsa, vamos a decirlo, ya vieja, ya quien pasó de moda, pastor, ya pasó de moda, pastor. Ponga a alguien que modernice la tecnología, la música en la iglesia. Hoy te quiero preguntar, hermano, hoy estamos en tiempos diferentes, dice. Pero yo te digo a ti esto: Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él no cambia y el Señor es el mismo. Por eso dice Malaquías capítulo 3 verso 6: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice el Señor. Y no es posible que a Dios le gustaba que le gustaba el Antiguo Testamento, ahora no le gusta el Nuevo Testamento y ahora no le guste el año 2020. Dios no ha cambiado, es el mismo. La música alaba a Dios, no se contradice, no se contradice. ¿Por qué? Número uno, porque el Señor dotaba a personas consagradas. Él instruía, capacitaba a personas consagradas para Él. Miren primero de Crónicas, capítulo 15, verso 16, y después hasta el 24. Capítulo 15 de primero de Crónicas, verso 16, dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpa y símbolos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías. Hasta el verso 24 ya leímos ese pasaje. Vean lo que sucedía acá. El Señor dotaba a personas consagradas, exclusivas para el uso de la música. Estaban en tiempo completo o a tiempo completo en el templo para crear la sinfonía que nosotros hoy vamos a cantar en el templo. Practicaban, estudiaban.
Yo por eso he dicho, y ahora que nuestro hijo toca el piano y tenemos nuestra hermana también que toca nuestro piano en la iglesia, tienen que estudiar, no es improvisar. Tienen que saberse perfectamente el himno, dominarlo, memorizarlo, a tenerlo en su corazón, aplicarlo a su vida, sentir la presencia de Dios. No es porque yo soy inteligente, yo puedo tocármelos todos. Pero si tu vida espiritual está lejos, no sabes nada. Oh, pastor, qué enojado está usted hoy. No estoy enojado, hermanos. Sino que quiero decirte que los signos, los cánticos espirituales que iba a cantar las congregaciones, hermanos, eran hombres dedicados a Dios y no era cualquier persona que estaban ahí. Amén, hermanos. Amén. No es cualquiera que estaba al frente. A mí me enseñaron, querido amigo y hermano, que para tocar en el altar tenía que trabajar mi vida espiritual. Pero hoy cualquier tonto, así lo voy a decir, sube al frente a tocar. Es que ese es buen músico. No, hermanos. Tiene que su vida estar consagrada a Dios. Es que él es buen músico. Es de aquella iglesia, me lo traje para la mía. Pobrecitos. Qué error más grande. Emán. En ese pasaje habla de Emán. Se miraron ahí en el verso 19. Sí. Así Emán, ese hombre, significa el nombre de él fiel. Era un israelita de la tribu de Judá. Él compuso el Salmo 88, que constituye a una queja lastimera. Era cantor él cantaba durante el reino de David, hijo de Joel. Era nieto del profeta Samuel y era levita descendiente de Coat. Y aparte tocaba el címbalo de cobre, que habla en el verso 19. Así Emán, Asaf y Etán eran cantores y sonaban címbalos, ¿qué dice ahí? De bronce. Este hombre se dedicaba a eso. Habla de otro hombre también ahí, Etán. ¿Se fijaron ahí? Etán. Sí, sí. Etán era un cantor levita. Él cantaba. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Qué bonito. ¿Cómo se siente cuando cantamos esos himnos maravillosos? Ahí en el mismo verso 19 habla de Asaf. ¿Se fijaron ahí? Asaf significa recolector. Y él era un director de coro en la época de David. Era también director, que una vez es llamado vidente, como lo habla allá en 2 de Crónicas, capítulo 29. Miren ahí, verso 30. 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 30. Miren lo que dice ahí. Dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Miren, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron. ¿Y qué dice ahí? Y adoraron. Ahora, en el verso 22, volviendo a 1 de Crónicas, capítulo 15, vuelvan conmigo, vayan conmigo rápidamente. 1 de Crónicas, capítulo 15, verso 22. Ya hablamos de Emán, ya hablamos de Etán, ya hablamos de Asaf, sus funciones. Ahora hablemos de Kenanías. Y Kenanías, principal de los levitas. ¿Saben que Kenanías era el director del canto? Director del canto de los levitas, cantores en tiempos de David. Era el que dirige ahora, querido hermano. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Ese era el director. Por eso cuando miran a nuestro hermano Juan haciéndole así, dirigiendo, no es que está loco. Es el director. Y tiene que hacerlo bien para agradar a Dios. ¿Se fijan? ¿Qué funciones tenían ellos? También Kenanías participó en el traslado del arca desde la casa de Obed Edom hasta Jerusalén, dice la historia bíblica. Preste atención en relación en los instrumentos que usan en las iglesias. Miren, número 2, vamos a decir, porque eran instrumentos como salterios, eran instrumentos como el arpa, símbolos
y tenían trompeta. Miren primero de Crónicas 15:20. Y Zacarías, Afiel, Semiramot, Jehiel, Uní Eliab, Maasías, y venía con salterios sobre, ¿qué dice ahí? Alabot. Ok, quiero que subrayen esa palabra, la palabra alamot. ¿Se miraron ahí? Esa palabra alamot, en el verso 20 de primero de Crónicas capítulo 15, es un término musical. Es un término musical empleado, y aparentemente, ¿saben para qué? Para indicar al coro o indicar el coro femenino. Eso significa esa palabra, alamot. Es para indicar el coro femenino o las voces sopranos. Nosotros se divide el coro de diferente en 4 partes: soprano, contralto, y tenemos el tenor y tenemos el bajo. Pero en esta palabra alamot identificaba al coro las mujeres, la parte femenina, la primera voz, los sopranos. La misma palabra aparece también allá en el Salmo 46 cuando usted lo lea en casa. Esa misma palabra alamot se identifica las mujeres. Por eso cuando uno entiende y cantamos en la iglesia, vamos a cantar tal himno y decimos, aquí lo van a hacer las mujeres, aquí los hombres, estamos aplicando lo que aquí es el término alamot. ¿Estamos claros con esa palabra, hermano? Ténganlo claro, subrayenlo y apúntenlo para que no vayamos perdidos. El salterio que menciona ahí el versículo que acabamos de leer, después en el verso 20, el salterio, el cuerpo de este instrumento, que al principio era de madera, más tarde se hizo de metal, y es designada como una lira de metal. La llevaba la armonía. Este salterio llevaba la armonía de lo que era el complemento de los demás sonidos. Eso era el salterio. Tenía orden, tenía que ir en armonía, como lo dice la palabra, encajado. No ir fuera del encaje, encajado. Eso era el salterio. Ahora bien, el arpa. ¿Se fijaron que ahí hablamos de arpa? Miren el verso 21. Tenían, que dice ahí, arpas ¿qué? Afinadas. Arpas afinadas. El arpa significa rasgar cuerdas. Quizás es el instrumento más bello de los instrumentos que pueden haber. Yo te voy a decir, cuando estuve en la orquesta, conocí el arpa. Es grande. La persona, yo me acuerdo bien, tenía mi compañera de músico, era la que tocaba el arpa. Y muchas veces nosotros tuvimos que ayudarle a jalar el instrumento, porque mucho pesaba. Pero ahí estaba el arpa. Se sentaba, su mano izquierda hacía las notas bajas y su mano derecha las notas agudas. Y tocaba como el piano se escucha, sonido agradable, ordenado. Ahí incluía la melodía, ahí incluía el ritmo y ahí incluía la armonía. Los 3 elementos de la música. No necesita la batería, no la necesita. Ahí estaba todo. ¿Y qué fue lo que se le llevó a Saúl? El arpa. Quiero decirte que ese era el instrumento. La melodía, ¿sabe quién la llevaba? El arpa. La melodía. Que se entendiera en nuestros oídos. Ahora bien, el címbalo, miren ahí, habla de la palabra címbalo. En el verso 19 también. Címbalo, sonaban címbalos, ¿de qué dice ahí? Bronce. Básicamente el címbalo son 2 discos pequeños, 2 discos de bronce, 2 discos pequeños con una concavidad interior y planos estaban los bordes que llevaban el ritmo. No es una batería, cuyos centros estaban perforados y atravesados por una correa en medio, y usted podía agarrarlo con los dedos y hacer esto. Solo eso. Nada más. ¿Es batería lo que menciona ahí? No. ¿Cuántos dice? Címbalo. Batería. Eso es lo que es címbalo. Qué error más grande no conocer lo que es verdaderamente el instrumento. 2 platillos pequeños que solo hacía esto. ¿Quién llevaba la melodía? El arpa.
el arpa. ¿Qué hacía el salterio? Como la lira también la armonía. ¿Qué hacía el címbalo? En el momento que le decían el ritmo, el tiempo. No ese relajo que escuchamos hoy en las iglesias. ¿Se fijan qué importante entender esto? Qué importante saber esto. Cuyos centros estaban perforados, instrumentos de percusión por choque se golpeaban uno contra el otro. Y no producían melodía, esto no producía melodía, sino que debían unirse, usarse como acompañamiento para otros instrumentos. Nada más. El címbalo era tocado hasta el momento que el director lo indicaba, así como en las orquestas sinfónicas, que están todos los instrumentos de percusión, de sonido indeterminado, como lo dije al principio, y en el momento que el director le decía, era tocado. Yo no sé, pero yo he estado en esos conciertos y qué bonito. Yo he deseado en mi iglesia tener una orquesta sinfónica. Una orquesta grande. Que cuando se escuchan los signos, los cuerdas, los violines, los chelos, con trabajo y todo, se imagina cantar. O decir, cuán grande es Él, cuán grande es Él, con toda una sinfónica. ¿Qué haría usted, hermano? Sus pelos, todo. Mi alma, mi corazón preparado para escuchar el mensaje de su palabra. Amén. Esa es la música verdadera. Tiene melodía, tiene armonía, tiene ritmo. Según la Biblia, la melodía apela al espíritu. La melodía apela al espíritu. La armonía apela el alma. Y el ritmo apela a la carne. La música que tiene un fuerte énfasis en el ritmo, óigame bien, es carnal y despierta la carne. Y por eso usted va a estar así, tungi, 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 va a poder bailar. Levanta los bajos instintos de la carne. Tal es el caso como el rock. Tal es el caso como la música latina o latinoamericana, con esos artistas como Marco Witt, como Jesús Adrián Romero, como Rabito el Rabado, no sé cómo le digan, Miel San Marcos, querido amigo, Danilo Montero, Alex Campos, Rojo, Lily Goodman, etc. Y podría decirte muchos más. Y están cantando. Han usado cuán grande es Él. Usan esa música, estos artistas que han traído el mundo, porque el diablo es el que tiene a esa gente, y la han metido con nuestras letras y han tratado, es un cuán grande es un himno, pero la batería es el énfasis ahí, trastornando lo que Dios le agrada. Miremos lo que dice el Salmo 150, el famoso Salmo de los Pentecostales. Vamos a ese pasaje. Salmo 150, querido amigo y hermano. Te pregunto, ¿te está interesando el tema, hermano? Amén. Mira el Salmo 150. No te aburres. Capítulo 7. Es el famoso Salmo de los Pentecostales. Y dice el verso 1. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Cuando estamos alabando, estamos hablando de cantar. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son, ¿qué dice ahí? De bocina. De bocina. Más adelante explico esto. Alabarle con salterio y arpa, alabarle con cuerdas y flauta, ya lo voy a explicar. Alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y todo lo que respira, alabe, ¿qué dice ahí? Aleluya, a Jehová, ¿verdad? Hermanos, vamos a explicar acá. La palabra bocina en el versículo 3, miren ahí, subrayen, bien subrayada. La palabra bocina en el verso 3 era una trompeta. Originalmente este instrumento era de cuerno vaciado de algún mamífero, pero más tarde se hacía generalmente de metal. Era afinado, era un instrumento que hacía melodía. No como hoy los pentecostales usan un gran cuerno que en hebreo se dice shofar. Y ese cuerno no tiene nada de sonido ni nada de afinación. Y empieza el pentecostal.
Ese instrumento es una trompeta, queridos pentecostales y amigos que están en mala doctrina. Es una trompeta que tiene sonido y afinación, se afina. Ahora miren bien, habla en el verso 3 de salterio y arpa, ¿verdad? ¿Se fijaron? Sí. Esos son instrumentos de cuerda, querido amigo y hermano, son instrumentos de cuerda. No son como lo dice la gente, el salterio, yo lo expliqué anteriormente que era. Son instrumentos de cuerda, como podríamos decir en este tiempo, los violines, las violas y los chelos. Ahora bien, la palabra pandero en el verso 4 es similar al pandero que conocemos, o la pandereta que se usa hoy, que es por en medio de piel y al lado tiene alrededor sus partes para poder hacer el sonido de como platillos pequeños. Ahora bien, aquí viene bien lo otro, la danza. ¡Oh! Hay que brincar, hay que saltar, querido amigo. Era un instrumento, querido amigo y hermano, y especialmente para aquellos que me escuchen. Es un instrumento, señores pentecostales, es un instrumento musical. Un instrumento musical. Todas las veces que encuentre en los salmos la palabra danza, se refiere a un instrumento. A un instrumento. ¿Cómo así es, pastor? La palabra danza corresponde a la palabra en hebreo que se dice machol. Así se dice, machol. Y es un instrumento que parte se tocaba con los pies y los dedos. Y la tradujeron a danza. Y ahí donde entra la confusión por la traducción que hicieron del hebreo machol, siendo un instrumento que se tocaba con los pies, con los dedos. Así como podría yo decir cómo toco el órgano, mano izquierda, mano derecha, y toco también con los pies el órgano. Así. Esa palabra la han confundido, pero la palabra es machol en hebreo y era un instrumento. ¿Estamos claros con eso, hermano? Amén. Recuerda el pasaje aquel que dice en Jueces, capítulo 11, verso 34, cuando dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. ¿Se acuerda de ese pasaje de Jefté, verdad? Que salió en el encuentro a recibirlo con panderos y con danza, no bailando, eran instrumentos musicales. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de hijo ni hija. Eran instrumentos. Estos dos instrumentos, panderos y danza, quiero decirte, del verso 4 del Salmo, están incluidos ahí. Son los que llevaban el ritmo. El ritmo. Son los que llevan el ritmo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Ahora bien, ¿estamos claros con eso, hermano? Amén. No nos perdamos. Vean el verso 4 del Salmo 150. Habla de cuerdas. ¿Y qué dice ahí? Flautas. Esos dos es parecido como la gaita ahora. La flauta, en hebreo se puede decir ugab. No se sabe muy bien qué clase de instrumento era, pero sí te digo esto. Es probable que se tratara de gaitas agrupadas en una especie de banda. La gaita que se infla con aire como una flauta, y la infla y usted la presiona y sale el sonido. Pero ya usted ya no está soplando, sino que el aire que almacenó en esa bolsa la aprieta, y usted aquí con los ojitos, usted solo lo que está haciendo es soplando para llenar esta bolsa, y después le hace así, lo aprieta y sale el aire por estos lados donde están los ojitos, y usted hace los sonidos. Eran instrumentos. Ahora yo te voy a decir, ya se han perdido estos instrumentos, hermano. Címbalo resonante, dice después, y címbalos de júbilo. Si usted observa el énfasis, ¿sabe? Recae en los instrumentos que llevaban más melodías y armonía, y casi nada de instrumentos de ritmo acá. Aquí está hablando de instrumentos de cuerda, instrumentos que llevan melodía.
no una batería ni un baile. Confusión que han hecho las personas hoy en día. Y los pentecostales no quieren reconocer eso. ¡Ay, mi hija, qué bonito baila! Y está haciéndole así. Lo que a Dios le agrada es que la música debe de mantener un equilibrio. No como ahora interpretan el Salmo 150, que adoren a Dios con cualquier cosa que le dé la gana y que lo que le venga a la cabeza. Si el ritmo apela a la carne, nuestra música no debe de ser rítmica, amigo. No debe de estar en nosotros. Porque va a apelar a la carne. Y eso es lo que te va a hacer recordar el mundo. Ya aprendimos la melodía, ya aprendimos el ritmo. Y número 3 para terminar, no quiero terminar sin enseñarte bien esto. La música que agrada a Dios es por lo que produce ahora la armonía. Volvemos al texto original de 1 de Samuel capítulo 16 para cerrar. Vean el verso 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Para qué? Vean el verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué es armonía? Ya vimos que es melodía. Varios sonidos que agradan a nuestros oídos, que se entienden. ¿Qué es ritmo? El que hace el énfasis del tiempo, el que marca y que solamente se utiliza en el momento preciso para marcar el tiempo, el ritmo. ¿Qué es armonía ahora? En música, la armonía es el estudio de la técnica para enlazar los acordes. ¿Qué es un acorde? Son 3 notas. Los acordes llevan 3 notas y esas 3 notas son de diferentes notas y esas 3 se enlazan y hacen que suenen en armonía. Y la armonía, ¿saben qué es bíblicamente? Es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo. ¿Y su resultado cuál es? Conlleva la belleza. El alma de Saúl, ¿qué dice ahí en la Biblia? Estaba aliviado. Mire la última parte del verso 23. Y Saúl tenía, ¿qué dice ahí? Alivio. ¿Se imagina que yo le lleve una batería a Saúl ahí? ¿Se imagina? ¿Cómo cree que estuviera ese hombre? Lo termino, que se muera rápido. Sí, mira, se fijan ustedes. Hasta ahí nos enseña la música. Dios, cómo debe de estar en el orden en nuestros templos. ¿Por qué razón? Número 1. Porque la armonía apela al alma. Apela al alma. Y eso es lo que pasó ahí, miren. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Esta es la música, lo que hace llorar, hermano, lo que hace llorar cuando hablamos de apela al alma, la armonía. Esta es la música que usa para cantarle usted a la enamorada. Óigame bien. Le afecta las emociones, la armonía. Usted va a hacer decisiones en pura base de emociones, cuando la música es sensual. En nuestras iglesias, mucha de nuestra música es emocional, sensual y nos hace llorar. Por eso es cuando conquistó de repente a su novia: por tu maldito amor. Siga, pastor, cántela más, siga cantándola. Las olas del aire se bajan. ¿Cómo es? No sé. ¿Verdad? Que llega la sensualidad a tu corazón. Ay, qué bonito canta. Oh, tocó mis sentimientos. Cuidado, porque en esa emoción toma las decisiones tú. Pero la música que a Dios le agrada es la que apela al Espíritu. Cuando uno se convierte al Señor, debe de convertirse todo, hasta la música que usted escuchó. Pero muchos de nosotros queremos seguir escuchando la música del mundo. Y la armonía llega a eso. Y por esa razón no vayan a creer a esa gente que está metiendo esa música en las iglesias, como los pentecostales tienen. Ningún himnario bautista va a haber ahí. Música fuera del orden bíblico.
Querido amigo, yo no te hago enojar, te estoy enseñando y lástima que el tiempo se nos está agotando. Yo termino diciéndote número 2, porque Dios quiere preparar el espíritu. Mire lo que dice Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos 18 y 19. Porque Dios quiere preparar el espíritu. Mire lo que dice Efesios 5, 18 y 19. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien seis llenos, ¿qué dice ahí? Del espíritu. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Con qué dice ahí? Himnos y cánticos. Himnos y cánticos espirituales. No, ay, que viera, me reveló Dios y me dio un canto espiritual, lo voy a cantar ahí. Tiene que ser bíblico. Hoy están usando estas personas, agarran los salmos y le ponen la música y así está la gente. Es que dice la letra, mire, del salmo, pero la música no agrada a Dios. Y mire, y dice después, y alabando al Señor en vuestro, ¿qué dice ahí? Corazones. Tú vives de la carne, o en las emociones, o en el espíritu, dependiendo de la música que tú escuches, vas a poder tomar las mejores decisiones. Dios creó la música. Nosotros cantamos antes del sermón un himno que a mí me gusta siempre, el himno 313. Qué bonito es decir: abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Qué bonito es esto. ¿Saben qué sí se ve? Preparó nuestra alma, nuestro espíritu, para poder llevar el mensaje. Hermano y amigo, el alma de Saúl estaba aliviado. Cuando el desespero o la intranquilidad asaltan a Saúl, David tomaba su arpa, tocaba para el rey, y sin duda cantó también algunos de los cantos de fe que había compuesto ahí. Sus composiciones recitaban, ¿saben qué? La fidelidad a Dios. 3 términos que deben de haber en la letra de una música y que debe de verse la teología ahí: glorificación, edificación y proclamación. 3 términos que deben de estar ahí plasmada teológicamente en la letra de un himno, no en la letra que estos cantantes farsantes han venido a entrar ahora en las iglesias. ¿Saben? Martín Lutero llamaba a la música uno de los más gloriosos dones del Señor y decía: después de la teología le doy el sitio más alto y honorable a la música. Eso lo dijo Martín Lutero hace unos siglos atrás. Amigo y hermano, concluyo diciendo: mientras la música agradable, no carnal, llegue al espíritu de tu vida, calme tus problemas y tus malas decisiones, tus persecuciones terminen, porque lo que Dios le agrada es que nosotros tomemos en cuenta y recordamos, concluyendo, en decirte esto: la música que agrada a Dios es por lo que tiene que producir la melodía. La música que agrada a Dios es por lo que produce el ritmo. La música que agrada a Dios es por lo que produce la armonía. Y armonía apela al alma. La melodía apela al espíritu. El ritmo apela a la carne. Cuidado, mantengamos el equilibrio y Dios se va a gozar de una iglesia, de un creyente que toma estas 3 cosas en el orden que Dios nos dejó. 1 Corintios 14 dice:
pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios te bendiga grandemente. Reconozca que necesitamos del Señor, ahora más que nunca en nuestras iglesias. Padre, gracias te damos por este mensaje, por estas palabras que tú nos enseñaste. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser cada día diferentes, haciendo lo que tú nos enseñas en tu palabra, para poder agradarte a ti en todo momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amigo y hermano. Yo sé, algunos me enviaron las necesidades temprano. Vamos a orar en este momento por las peticiones y por necesidades. El tema es muy largo, hermano, pero pronto vamos a estudiar más esta profundidad cuando retornemos, porque queremos hacer lo que usted pregunte y nosotros contestemos conforme a la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga. Muy buena noche. Estaremos orando y recuerda que con Cristo somos más que vencedores. Amén. Dios te bendiga. Amén. La zampoña.